Okay, so we are back. Muy bien, estamos de vuelta. Entonces miremos acá algunos ejemplos de descriptive text. All right. Let me see if I can use a form here. Let me double check. If I can use a tool. Check. A descriptive text aims to paint a vivid picture in the reader's mind, focusing on sensory details. It uses adjectives and adverbs to describe people, places, objects, or events in detail. The purpose is to make the reader feel like they are experiencing the subject of the description. Okay, so we have the Spanish version here. I'm not going to read that. Just wanted to let you know. Okay, let's read it. Focus on sensory details, sight, sound, taste, touch, smell. Use vivid adjectives and precise verbs. Paint a clear picture with words appealing to the senses. Enfócate en los detalles sensoriales, vista, sonido, gusto, tacto, olfato. Usa adjetivos vívidos y verbos precisos. Pinta una imagen clara con palabras, apelando a los sentidos. Examples // ejemplos. The Garden/Al Jardin. Ahora, estoy utilizando una herramienta que tiene Word para lectura, ¿cierto? Para leer el texto. Text to speech, ¿sí? De pronto, cuando están así como samples, / ejemplo, ¿cierto? De pronto lo va a leer así. A veces lo lee en español o en inglés, pero los textos sí lo está leyendo como yo quiero, entonces lo vamos a seguir usando. Vamos a ver aquí los ejemplos. Vamos a ver aquí los ejemplos. The garden was a burst of color with vibrant red roses, delicate white daisies, and deep purple lilacs swaying gently in the breeze. The air smelled sweet, fresh with the scent of jasmine, while the ground was soft and damp beneath my bare feet. El Jardín era una explosión de colores, con vibrantes rosas rojas, delicadas margaritas blancas. Ok, aquí ya lo que podemos ver es que empieza a leernos en español, ¿cierto? Aquí ya nos los empieza a leer en español, pero con un acento de inglés, lo cual es bastante curioso. Pero es solamente para que ustedes puedan, digamos, tener una idea de lo que está ocurriendo aquí, ¿sí? Y de esa forma ustedes también pueden utilizar esta herramienta. ¿Ok? El jardín era una explosión de colores, con vibrantes rosas rojas, delicadas margaritas blancas y lilas moradas profundas meciéndose suavemente con la brisa. El aire olía dulce y fresco con el aroma del jazmín, mientras el suelo estaba suave y húmedo bajo mis pies descalzos. Ok. Bueno, esa es la primera que voy a hacer solo en inglés y en español. Además van a ser en inglés y ustedes podrán también leer la parte en español. ¿Ok? Entonces, si se pueden dar cuenta, miren este ejemplo descriptivo. Burst of color with vibrant red roses. Adjetivo, vibrant, red, otro adjetivo, roses. Acá, delicate white daisies. También tenemos aquí delicate, un adjetivo, y tenemos white, otro adjetivo. Y así sucesivamente ustedes se van a encontrar con adjetivos y también con, miren, gently, gentilmente. Eso es un adverbio. Recordemos que los adverbios afectan los verbos, la forma como se hace algo. Si lo hace lentamente, si lo hace suavemente, si lo hace fuertemente, si lo hace rápidamente, si lo hace, ¿sí? Termina en ente. Regularmente esos adverbios terminan en ente, ¿ok? Bien, continuemos con el segundo ejemplo. The ocean stretched endlessly, its waves crashing rhythmically against the shore. The salty breeze ruffled my hair, and the sound of seagulls overhead filled the air. The water, a deep shade of blue, sparkled under the sun's warm rays. Ok, bien. Eso es una descripción
Aquí les estoy dando unas descripciones que son un poquito avanzadas, ¿no? Son un poquito avanzadas porque no lo voy a negar, son un poquito avanzadas, pero es para que tengan una idea bastante clara de cómo pueden ustedes escribir un texto descriptivo. Ok, continuemos con el tercero. The library smelled of aged paper and leather, with rows of books that towered above me. A soft hush filled the air, interrupted only by the occasional turning of pages. The wooden shelves creaked under the weight of knowledge and time. La Biblioteca Olia, a papal. Ok, sí, aquí ya me iba a leer esto en español, pero con el acento americano. Ok, no, no lo vamos a hacer así. Listo, continuemos. The mountain loomed tall, its peak shrouded in mist. Snowflakes drifted softly from the sky, dusting the frozen ground. The crisp, cold air bit at my skin, but the view of the snow-covered trees was breathtaking. Lama. Ok, bien. Aquí tenemos varios. Snow-covered trees was breathtaking. The crisp, cold air bit at my skin. O sea, mordía mi piel. Eso es lo que estaba diciendo allí. Ese bit es morder. Si se dan cuenta cuando hablamos de que no sea un lenguaje tan literal, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de una figura literaria. El aire frío y nítido mordía mi piel. ¿Ok? ¿Será que el frío nos puede morder la piel? Cierto que no, literalmente hablando no lo puede hacer, pero utilizamos una forma de figura literaria que nos permita dar una cercanía, digamos, para tener una idea más precisa de lo que está ocurriendo en el momento. Porque ya lo que nos dicen es que mordía, ya uno sabe que es que el frío era muy fuerte, ¿cierto? Me estaba mordiendo, me estaba lastimando, ¿sí? La piel. Ok. Entonces es muy vívido esa representación, además de que es muy bonita. The crisp cold air beat at my skin. Suena demasiado, bueno, no demasiado, no, suena bastante poético. Continuemos con el otro. The city buzzed with energy as cars honked, people hurried by, and street vendors called out to passers-by. Neon lights flashed above while the sound of footsteps echoed along the sidewalks. The aroma of fresh coffee and street food filled the air. La ciudad zumbaba de. Ok, bien. Entonces aquí también tenemos burst with energy, una expresión, burst with energy, zumbaba de energía. Aquí tenemos una estructura gramatical que todavía no hemos visto, pero esa es la voz pasiva. As cars honked, people hurried by. Bueno, en este caso no es voz pasiva todavía, aquí no tenemos un verbo como tal en voz pasiva, que es con el verbo to be regularmente, pero sí es una forma porque el verbo está utilizado en el pasado. Mire, honked, hurried by, and street vendors called out to passerby. Bueno, continuemos. Entonces, estos son ejemplos de descriptive texts, ¿ok? Textos descriptivos. Ahora vámonos a los expositivos. Miremoslos. Expository texts are meant to inform or explain something. They provide facts, explanations, or instructions in a clear, straightforward way without personal opinions or emotional language. Listo. Cuando hablamos de un texto expositivo, hay algo muy importante. No puede ser una opinión personal y tampoco utilizar un lenguaje emocional cuando es expositivo. Eso digamos que ha cambiado un poco porque digamos cuando uno está haciendo una exposición, dependiendo del tipo de exposición que se haga, ¿cierto? Dependiendo del tipo de exposición que se haga, uno puede imprimir cierta emoción porque nos hemos dado cuenta que la forma mejor para recordar algo es cuando a ese algo le imprimimos emoción.
Es algo que le imprimimos emoción. Entonces, pero estoy hablando ya de no de un texto expositivo, sino que estoy hablando ya de un texto que es expuesto hacia el público, etcétera, ¿sí? Vamos a seguir leyendo las descripciones o las instrucciones que nos da aquí la guía. How to write barra diagonal como escribir. Use clear, concise language. Bueno, entonces vamos a colocarlo en inglés para que no nos lo lea así tan raro, ¿cierto? Es como si nos estuviera hablando tal cual como lo haría una persona, ¿no? Vamos a ver. Una persona de habla española, quiero decir. Use clear, concise language. No sé por qué. Present Vamos a hacerlo otra vez. Use clear, concise language. Si no lo lees, se lo leo yo. No hay problema. Ok. Use clear, concise No, language. definitivamente no lo quiero hacer. present fact, Ok, ahí está. facts, examples, or data. Organize ideas logically, chronologically, cause and effect, etc. Avoid personal opinions or emotional language. Usa un lenguaje claro y conciso. Presenta hechos, ejemplos o datos. Organiza las ideas de manera lógica, cronológicamente, causa y efecto, etc. Evita opiniones personales o lenguaje emocional. Examples barra diagonal ejemplos. How plants grow / como crecen las plantas. Plants grow through a process called photosynthesis, where they use sunlight, carbon dioxide, and water to produce food. The roots absorb water and nutrients from the soil, and the leaves help capture sunlight. This process helps the plant stay alive and grow. Ok. Entonces, esto expone, ¿cierto? Está exponiendo ciertos ejemplos de cómo ustedes se pueden dar cuenta que aquí esto es un texto expositivo y en ese texto expositivo ustedes no ven aquí la opinión del autor. ¿Ustedes ven alguna opinión del autor acá? Miren, las plantas crecen a través de un proceso llamado fotosíntesis, donde se usa la luz solar, dióxido de carbono y agua para producir alimento. No hay, como es una exposición, es un texto expositivo, se va directo al tema que se va a exponer, ¿cierto? Ahí no dice yo opino, yo pienso, es que me siento, yo siento. No, nada. Se expone directamente el tema. Es por esto que estamos hablando de un texto que es expositivo, más no una exposición hablada. ¿Ok? Continuemos. The water cycle is the continuous movement of water on, above, and below the Earth's surface. It includes processes like evaporation, condensation, and precipitation. Water evaporates from oceans, forms clouds, and eventually falls as rain or snow. Viene siendo muy similar al este que está acá. Acá está hablando de cómo el proceso del crecimiento de las plantas, ¿cierto? Y acá no está hablando del ciclo del agua, ¿cierto? Del ciclo del agua, pero no hay nada emocional, no hay nada de opiniones personales aquí. Vamos a continuar. The solar system consists of the sun and the objects that orbit around it, including 8 planets, their moons, and other smaller bodies like asteroids and comets. Earth is the 3rd planet from the sun and supports life due to its ideal conditions. El sistema solar consta del sol y los objetos que Okay. Now, this one, we're talking about the solar system, right? The solar system. Vuelvo y repito, no hay feelings, there is no feelings, there is no personal opinions or anything like that. It just go to expose. It's expository. All right, good. Let's move on to the next one. A smartphone operates through a combination of hardware and software. The hardware includes components like the screen, battery, and processor, while the software controls the functions of the phone. Together,
They allow users to make calls, send messages, and use apps. Un teléfono intelligent Bueno, muy bien. Entonces, otra característica que tienen estos expository texts, ¿cierto? Es que la intención de estos expository texts es para que le puedan a usted enseñar algo, ¿sí? Impartirle a usted algún tipo de información. Entonces, esa es la razón por la cual ustedes ven que esto no es ficción, primero. Y segundo, no es inventado, ¿cierto? Y por lo tanto, pues tienen que ser factual, ¿sí? O sea, si estamos hablando del sistema solar, tiene que estar hablando de algo que ya está, digamos, entendido y avalado por la ciencia. También acerca del water cycle y también de la forma como crecen las plantas. Si se dan cuenta, estos textos expositivos hablan acerca de factual events, de factuals, de facts, de hechos, hechos que son reales, ¿sí? ¿Sí? Hablan de cosas que son reales. Mm, por lo tanto, allí no hay cabida para las emociones como tal. ¿Ok? Muy bien, y por último vamos a colocar el último ejemplo de expository text. Recycling helps reduce waste and conserve natural resources. By recycling materials like paper, plastic, and metal, we can reuse raw materials to make new products, which helps save energy and reduces pollution. El reciclaje ayuda a reducir. Muy bien, entonces aquí hablamos acerca de reciclaje, digamos la forma en que funciona, que reduce, que conserva, ¿sí? Etcétera. Recycling helps reduce waste and conserve natural resources. Y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, estos 5 ejemplos que le di acerca de expository texts, nos damos cuenta que sirve mucho para usted poder impartir una formación o enseñar algo, ¿cierto? A alguien o a su lector, principalmente. Entonces tenemos el descriptivo, que utilizamos lenguaje vívido con muchos adjetivos y muchos adverbios, ¿cierto? Porque es un descriptivo. El expositivo trata de darle una idea a la persona, al lector, de manera tal que se pueda informar, de manera tal que pueda aprender algo, ¿sí? En el uno describe, en el segundo se puede informar o aprender de algo. Y vámonos para el último, que es el journalistic. A journalistic text is written to inform the public about current events, news, or developments. It is clear, concise, and objective, often following the inverted pyramid structure, where the most important information is presented first. Okay. So a journalistic text is written to inform the public about current events, news, or developments. Entonces, la diferencia entre el journalistic y el que es descriptive y el que es expository, pero vamos a, digamos, modificarlo. Journalistic and expository es que el journalistic es para informar. El expository es para enseñar, decirlo así. Y el descriptive es, pues valga la redundancia, su propia palabra lo dice, es para describir. Entonces, en este journalistic, aquí podemos estar hablando acerca de eventos, noticias, ¿cierto? O desarrollo que se estén llevando en el mundo, o en su región, o en su país, o en su barrio, incluso, ¿cierto? Entonces es algo diferente. Acá informa, en el otro se enseña y en el primero se describe. Listo, continuemos. Start with the most important facts: who, what, when, where, why, and how. Use a neutral and objective tone. Agüita piña sorbayasis. Present facts in a structured and straightforward manner. Comienza con los Muy bien, entonces, el journalistic regularmente responde a estas preguntas. Regularmente. Who, what, when, where, why, and how. So, digamos que van a quitar el agua. Entonces, ¿quién la va a quitar?
Bueno, las empresas de agua y saneación, bla, 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 va a reducir el uso del agua el día sábado 8 de marzo desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, y la razón es porque estamos en racionamiento, ¿sí? Algo así. Entonces, responde a ese who, ese what, ese when, where, why, and how. ¿Ok? Eso más que todo. Tiene que evitar las opiniones, ¿sí? Que usted esté sesgado o sesgada, ¿cierto? O prejuiciada, y utiliza un tono neutral y objetivo. ¿Ok? Miremos los ejemplos. A fire broke out at a local bakery on Main Street yesterday evening. Firefighters arrived at the scene within minutes and were able to control the blaze. No injuries were reported, and the cause of the fire is under investigation. Ok, aquí está respondiendo las preguntas que les había dicho. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué? A fire broke out. O sea, un incendio estalló. ¿Dónde? En la local bakery on Main Street. ¿Cuándo? Yesterday evening. ¿Por qué? Acá dice que the fire is under investigation. Si todavía está en investigación o bajo investigación, pues no se puede todavía determinar el por qué, ¿cierto? Pero te dan una razón de que, bueno, se está investigando. El cómo, bueno, cómo sucedió o el por qué. Allí nos dijeron que está en investigación, pero nos dicen algo acá. Firefighters arrived at the scene within minutes and were able to control the blaze. Y nos dicen qué fue lo que hicieron los bomberos. ¿Ok? Bueno, bien, ese es el primero. Vámonos para el segundo. Due to heavy snowfall overnight, all schools in the district will be closed today. The school board made the decision early this morning after assessing the road conditions and safety concerns for students and staff. Ok, entonces aquí estamos hablando de una fuerte nevada, ¿cierto? A heavy snowfall. Entonces, ¿de qué están hablando? De heavy snowfall overnight. Dice, all schools in the district will be closed today. Y nos está refiriendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, o cuál es la consecuencia. El qué, el por qué se cierra. Se cierra debido a una fuerte nevada. ¿En dónde? En todos los colegios del distrito. ¿Cierto? ¿Cuándo? Hoy. ¿Sí? Y así sucesivamente va respondiendo todas esas preguntas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. ¿Listo? Una anécdota. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Estados Unidos, yo soy de la costa, ¿cierto? Entonces, digamos que acá sí llueve, se llueve en la costa, pero no hay nieve. Y regularmente lo que estamos en el trópico, es decir, en países como Colombia, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, incluso Brasil, etcétera, no hay nieve, a no ser que usted esté en un pico de una montaña, ¿sí? No hay nieve. Cosa contraria a lo que ocurre en los polos con Argentina, por ejemplo, y no estoy seguro si Chile, pero por lo menos en Argentina sí hay nieve, sí se cumplen las estaciones de invierno, verano, otoño y primavera. Estados Unidos, Canadá y Europa se cumplen todos esos ciclos de invierno, verano, otoño y primavera. Y yo recuerdo muy bien que cuando la nieve pasaba, uno no conoce, ¿cierto? La nieve es muy bonita, la nieve es muy bonita, pero cuando neva demasiado, eh, muchas veces los colegios son cerrados. ¿Por qué? Porque no pueden pasar los carros. Primero que todo, puede ser muy peligroso. Y por eso cada vez que termina de nevar, si cada vez que termina de nevar, lo que hace la ciudad o el pueblo o el distrito o como se le quiera llamar, es que ellos envían a esos carros que van quitando la nieve del asfalto. Y es importante que lo hagan tan pronto como termina de nevar. ¿Por qué?
porque si no lo hacen, esa nieve se solidifica, se vuelve hielo y entonces se crea toda una a crust, toda como especie de una piel de hielo encima de la carretera y no hay carro que pueda pasar por ahí. Porque obviamente se vuelve muy resbaladizo el tema y eso puede causar muchos accidentes. Eso en primera instancia. En segunda instancia, la nieve se vuelve feísima después de que ya han pasado algunas horas, porque cuando uno la pisa, uno tiene los zapatos, por supuesto, sucios, y cuando uno la pisa, esa nieve ya no es blanca, sino que es negra. Eso es lo segundo. Lo tercero, si las personas, los niños o las niñas o los adolescentes que van al colegio o a la universidad comienzan a estudiar a las 8 y la nieve comenzó a las 7:45 o a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana o estuvo nevando toda la noche y aún son las 7:30 de la mañana y sigue nevando, ellos regularmente te mandan un mensaje indicando no hay clases hoy. Precisamente es más o menos algo de lo que está pasando aquí, school closure, ¿cierto? Cierre escolar. Y es precisamente por eso, porque es peligroso, es muy peligroso. Ok. Y también cuando ustedes ven en las películas que está la persona ya con la pala recogiendo la nieve y todo eso, o pagando para que venga alguien y recoja la nieve con pala, es importante porque eso se llena mucho. Y como les decía, como está frío el clima, si eso se solidifica, va a ser mucho más difícil quitarlo y va a ser también peligroso. Caminar en eso es peligrosísimo. Yo me acuerdo que yo vivía como especie de un hill, o sea, una montaña, ¿cierto? En la ciudad, en el pueblo. Se le llama pueblo, pero realmente son ciudades pequeñas. Tienen absolutamente todo, pero se le llaman pueblo porque son pequeños y tienen cantidades de 15.000, 20.000, 30.000, 40.000 personas. Son pueblos, ¿sí? Pero tienen todo, tienen cine, tienen teatro, tienen tiendas, tienen restaurantes, tienen bares, tienen absolutamente todo lo que ustedes necesitan, lo tienen allí en esos, entre comillas, pueblos, ¿ok? Eso hace parte de la cultura americana, les enseño algo de cultura americana, a mí me gusta mucho hablar de eso y creo que también puede ser significativo para ustedes. Entonces, cuando ustedes ven así en las películas, sobre todo cuando es en Navidad, que están tirando palas, que están recogiendo eso, es porque hay que hacerlo tan pronto como se termina la nieve, de lo contrario eso se vuelve hielo y eso es difícil quitarlo y puede resultar bastante peligroso. Cuando yo estaba en esa casa y a mí me tocaba bajar esa pendiente, tenía que tener muchísimo cuidado porque ya había hielo que se había solidificado, ¿sí? Y al solidificarse uno tenía que bajar prácticamente que agachado, prácticamente que en rodillas, ¿sí? De rodillas y las manos. Tenía uno prácticamente que hacer eso o tenía uno que tener muchísimo cuidado para bajar porque en cualquier momento uno se resbalaba, caía y rodaba hacia la carretera. Eso es bastante, puede llegar a ser bastante peligroso. Y a mí me pasó que subiendo el carro, esa fue una experiencia que me dio muchísimo miedo, muchísimo miedo realmente porque, bueno, yo venía del centro y cuando fui a subir, el carro se me quedó en la mitad de la pendiente. Y yo pues no podía soltar porque si soltaba el acelerador, se me iba el carro hacia atrás, se me iba podía irme a la carretera y si venía algún otro carro podía chocar. Entonces yo lo que hice fue, afortunadamente esa era una camioneta que tenía bastante tracción, lo que hice fue acelerar y cuando acelero, el carro o la camioneta, la cola empezó a hacer como especie de un abanico, de un lado hacia el otro. Me dio muchísimo miedo esa parte y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hago ahorita? Pero no podía soltar, ¿cierto? Y afortunadamente la camioneta como que logró coger un bache que tenía el hielo y arrancó y pude subir y enseguida frenar. Eso fue lo que logré hacer y le doy gracias a Dios porque eso fue lo que ocurrió. Pero me dio muchísimo miedo esa parte. Entonces,
esa lección fue aprendida y ya yo dije, si se solidifica el hielo, no subo la camioneta. Y si hay mucha nieve, lo que haré será quitar todo ese hielo lo más pronto posible para evitar que eso me vuelva a ocurrir, porque es peligroso, es muy peligroso. Pude haber tenido un choque contra el muro de la casa solo por eso. Ok, traffic accident. A two-car collision occurred at the intersection of Oak and Pine Streets yesterday afternoon. Police responded to the scene, and one driver was taken to the hospital with non-life-threatening injuries. The cause of the accident is still under investigation. Ok, aquí podemos ver entonces cómo hay ese estilo todavía periodístico, ¿cierto? Simplemente se encarga de observar y de narrar lo que sucede. Ahí no importa el narrador, ahí no importan las emociones, ahí no importan los sentimientos, ahí no importa que si quiero que el texto se vea de una manera descriptiva, hermosa y poética, no. Aquí lo que me interesa es ir y reportar, narrar qué fue lo que ocurrió sin necesidad de que mis emociones interfieran en el texto. ¿Ok? Entonces nos vamos, se produjo una colisión entre dos autos, está la causa del accidente aún está siendo investigada, etcétera. Ok, y por último, environmental initiative. A new environmental initiative was launched in the city today, aimed at reducing plastic waste. The program will provide residents with reusable bags and encourage businesses to cut down on single-use plastics. The city plans to implement the program over the next month. Ok, una iniciativa ambiental, se va directo al grano, a la información. Aquí hay una parte muy importante que eso está siguiendo y que de pronto ustedes lo podrían estar usando en caso dado de que así lo requieran. Y es esto que no les había dicho, la estructura de pirámide invertida, es decir, donde la información más importante se presenta primero. ¿Ok? Porque esto es un texto periodístico, esto no es una novela. Regularmente en las novelas lo que se hace es invertir esa pirámide, ¿cierto? Y colocar primero la información menos importante y después la más importante. Me explico, me explico. En 100 años de soledad, cuando se habla de la familia, ¿cierto? De los Iguarán y todo, de todos ellos, digamos, la madre de Úrsula, creo que es Úrsula Iguarán, si no me equivoco, le decía a ella que no podía casarse con él, se me olvida un momentico el nombre, pero bueno, debido a que los hijos que ella tuviera con su esposo iban a nacer con cola de cerdo, ¿cierto? Y nos lo van diciendo y nos van impregnando de esa idea que no es un detalle menor, ¿sí? No es un detalle menor, pero va tomando mayor importancia en la medida en que la novela se va desarrollando. Y nos van metiendo ese detalle, Gabriel García Márquez con su genialidad nos va, eh, digamos, inyectando esa idea de, bueno, de la cola de cerdo, de la cola de cerdo, de la cola de cerdo que van a ser los hijos. Y ellos vivieron con ese temor durante muchísimo tiempo. Y bueno, si ustedes no han leído todo el libro, los invito a que lo hagan. Es una de nuestras obras principales, ¿cierto? Está escrita por el único premio Nobel que tenemos en Colombia, ¿sí? En cuanto a literatura se refiere. Entonces, yo diría que si no lo ha leído, se puede encontrar con una grata sorpresa al final del libro, ¿sí? Y que nos habla acerca de ese detalle. Pero lo que quiero decir es que ese pequeño detalle que parece menor, que parece no importante durante los primeros años de la familia, ¿cierto? Que van naciendo los hijos y no nacen así, ni nada de eso eso va tomando mucho más fuerza en la medida en que va desarrollándose la historia
la trama de la novela. Entonces, sí, es invertido. O sea, aquí es invertido porque acá se presenta primero la información importante, pero cuando se trata de otros textos, como lo que son novelas, lo que son cuentos, etcétera, la trama te va llevando hasta un punto en que, ¡pum!, viene la revelación o viene el desenlace que era lo que necesitabas y querías saber y era la razón por la que estabas leyendo la novela. Bueno, entonces, esto era lo que les quería decir en el día de hoy, enseñar en el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Thank you very much for being here, and I hope that you have a wonderful weekend. And I'll see you in the next web conference. Okay? Thank you. You have a wonderful day. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. Thank you. Mm.